Señores, ¿qué es reproducción para nosotros? Desde el punto de vista biológico, reproducción es la réplica de uno mismo. Está, pueden ver el ejemplo acá. Esto se ha hecho una inseminación artificial por la paroscopía. A esta oveja, miren cómo su cría ha nacido con las mismas características de la cara. Entonces, eso es reproducción, desde el punto de vista biológico. No se olviden, este es el concepto. Reproducción, réplica de uno mismo. Por eso les voy a recomendar a ustedes, cuando estudien un texto, un tema, en el título siempre hay una palabra nueva. Por ejemplo, factores, factores que afectan la, la ginecología del útero de la madre. Útero conocen, pero la ginecología ustedes no conocen también, no están familiarizados. Ese término ginecología, véanlo en el diccionario, para que rápido entiendan, porque si comienzan a leer y dicen, ¿qué será ginecología? Entonces, ese término, esos términos nuevos que van a revisarlo, utilícenlo viéndolo al diccionario, conceptúenlo bien, por favor, mi recomendación. Entonces, para nosotros, reproducción es la réplica de uno mismo, desde el punto de vista biológico. Esta reproducción, si lo dividimos a todo esto, viene a ser una parte de la fisiología. Ya ustedes han estudiado fisiología animal, ya saben el funcionamiento de todo el cuerpo animal. Miren, señores, desde que el animalito come su pasto y termina en las heces, ¿no es cierto? Un contenido de las heces, de color pardo oscuro, pardo claro. De cada especie tiene su característica. Entonces, ¿qué ha sucedido en este pasaje? El animal, por etología, ha agarrado con los labios o con la lengua, dependiendo de la especie, el pasto. Ha pasado a la boca. Las enzimas, ¿no? Las amilasas han actuado. Lo ha pasado por el esófago. Ha llegado en los rumiantes al, al rumen. Aquí ha sufrido un proceso bacteriano. Ustedes lo saben, por fisiología y nutrición. Ese alimento, ese pasto, sigue sufriendo cambios. A eso se llama el metabolismo intermediario. Pasa por el retículo, pasa parte por el omasum, pasa por la abomasum, pasa al intestino delgado, a sus tres porciones, al grueso y finalmente sale como ese. Y todo como ese sale, ¿quiénes? Ya solamente extractos de este pasto. Lo demás, proteínas, energía, grasa, se ha quedado producto del metabolismo intermediario. Ahí está, ustedes ya lo saben, ¿no? Ya lo saben. Que ha actuado el rumen con la fermentación bacteriana, también en el omasum, en el abomasum, ¿no? En el hígado, ¿no? Ya las secreciones hepáticas también ya han actuado acá, del páncreas, la secreción lo saben. Por eso que ustedes cuando vayan a ver un animal con un síntoma digestivo, ya saben que eso ha sucedido. Y si está fallando alguna parte, ustedes ya verán la alteración. Por ejemplo, no come el animal. Listo. Ya sé que en alguna parte está fallando. Las heces son líquidas. Oh, ya te das cuenta dónde está, porque ya sabías la función del intestino, especialmente de la porción del hueso. Tú ya sabes. Entonces, tú diferencias simplemente por esta fisiología lo aparentemente normal, lo de patológico. Ya te ubicas dónde está, ya lo corriges eso. Si eso haces en tu clínica de mayores y menores, excelente veterinario. Entonces, esta fisiología ya lo saben ustedes, cómo inclusive los líquidos, los sólidos, las grasas han entrado y han salido a las células y hasta qué células han ido. Nosotros en reproducción vamos a hacer una cosa específica, parecido a esto, pero solamente en el ovario, en el testículo y en todo el órgano genital de la hembra y el macho. ¿Para qué?
para que haya la reproducción, ¿no? Que quiere decir réplica de uno mismo. Entonces, todo esto es de la siguiente forma. La biología es la parte más grande, así. La fisiología es una partecita de la biología, así. Y todavía la reproducción es la partecita más pequeña de la fisiología y mucho más pequeña de la biología, ¿no? Entonces, estamos haciendo una cosa especial. Por eso que el curso es de especialidad. Aquí está. ¿En qué especies voy a hablar de reproducción yo? Voy a hablar en vacunos, ovinos, camélidos, cerdos. Vamos a hablar de equinos. Vamos a hablar aquí en los felinos. Muy poco, ¿no? Y en los caninos, por favor. Y algunas preguntas en el debate que ustedes me van a proponer. Seguro que me van a preguntar de la coneja, de algunas mascotas, no sé lo que pueda, yo les voy a hacer. Sí, dime. Doctor, no veo que avance las diapositivas o soy el único que tiene ¿Qué problema, no sé. dices? Doctor, Dime. sí, las No, diapositivas están estáticas, no está cambiando. ¿En sí, qué? solo está en la primera. ¿En solo en la primera? Sí, Sí, está en la primera, doctor. Vamos a ver. ¿Por qué no cambia? Que todo esto, la fisiología de la reproducción, pertenece a, a una parte pequeña de la biología y una pequeña parte de la fisiología que ustedes han estudiado. ¿Qué especies vamos a estudiar? Vacuno, ovino, camélidos, cerdos, equinos, ¿no? Y en parte caninos y felinos vamos a hacer. Ya había dicho que algunos me van a preguntar sobre otras especies. Hasta donde esté mi alcance, vamos a darle la respuesta. Y si no, ustedes se remiten a la bibliografía respectiva, por favor. Aquí está todo esto lo que vamos a estudiar, ¿no? Al reino animal, en el filum cordados, en el subfilum, vertebrados, a la clase de animales. Y de frente nos vamos a ir a la subclase Teria. Y en la subclase Teria todavía hay la infraclase Euteria y la infraclase Metateria. Miles de animales pertenecen a este reino animal. Miren, solamente en nuestra infraclase Euteria tenemos 210 especies de animales. De entre estas, ¿a qué especies vamos a estudiarlo nosotros? ¿No? Un poquito a los roedores, porque todos los experimentos se hacen en los roedores, para ya pasarlo, los mecanismos a los rumiantes, no a los primates, ¿no? A esos animales que nosotros tenemos. También en primates se hacen los experimentos,
se siguen haciendo los experimentos. ¿Para qué? Para que salgan los mecanismos, las explicaciones de la reproducción. A los conejos, a las diferentes especies de conejos, ¿no? Lo estudian para que salgan los mecanismos, ¿no? Por ejemplo, la explicación de la ovulación inducida. Lo han hecho primero en conejas, después lo han pasado a los camellos. Si es igual o no es igual, y en qué parte varía, por ejemplo. En los carnívoros, aquí tenemos en los caninos y felinos domésticos. Claro, también tenemos silvestres, ¿no? Nosotros, esos pertenecen a los 200, ¿no? Pero nosotros no vamos a agarrar nosotros a esos animales, a los silvestres, pero sí van a trabajar muchos de ustedes en los zoológicos, en las clínicas privadas o en las clínicas veterinarias, les van a traer un zorrito, yo no sé qué tipo de animales silvestres va a traer, pero la fisiología no varía mucho, ¿sí? Ya pueden explicar algunas cosas acá y después profundizar en la especialidad que van a continuar ustedes. En los periodáctilos, son todos animales de un solo casco, ¿ya? En los domésticos que vamos a estudiar son los equinos, en los burros y en los asnos nada más para nosotros. En los artiodáctilos, son aquellos animales que tienen la pezuña hendida. Ahí está, tenemos el vacuno, el ovino, el camélido. Hay también entre los silvestres, pero nosotros no lo vamos a estudiar, pero sí lo pueden utilizar. Porque ahorita, como les digo, este mundo veterinario, especialmente en animales, ¿no?, exóticos, está creciendo. Imagínense, están inseminando tigres, están inseminando elefantes, etcétera y etcétera. Entonces sigue avanzando esta fisiología de la reproducción, por favor. Aquí está la historia de la fisiología reproductiva. Siempre todo comienza con cualquier evento o cualquier fenómeno comenzó siempre, tuvo su nacimiento para explicarlo. Acá está. Casi 400 años atrás, antes de Cristo, este sabio Aristóteles dijo que el origen del hombre es producto de la menstruación de la mujer. Eso da origen al nuevo ser. Eso se quedó casi, mira, 2000 años. En 1500, Falopios describió el ovieducto. Ya estaba describiendo anatomía. Seguro que el ovario lo describieron poniéndole algún nombre, ahorita lo vamos a ver. El ovieducto. Entonces, en el ovieducto es el responsable de producir al nuevo ser. Miren, en 1573, ¿no?, ya se interesaron por el origen del nuevo ser. Coiter descubrió y describió el cuerpo lúteo. No, señores, acá encima de esta estructura hay una que se llama el cuerpo lúteo. Esto madura y esto da origen al nuevo ser. ¿Mm? Siguen estudiando. Casi después de 100 años, de Graaf lo descubrió y lo describió el folículo encima del ovario. Claro, después de que el folículo madura y ovula, se forma el cuerpo lúteo. Ya estaban relacionando algo. No, el folículo es el responsable de dar al origen al nuevo ser. ¿Mm? Y se siguió el estudio. En 1677, unos médicos neozelandeses, unos médicos de estos de los Países Bajos, de Nederland, en otras palabras, holandeses, se les malogró el microscopio. Como se les malogró el microscopio, también en esa época habría pues técnicos que arreglaban el microscopio. Entonces llevaron a un técnico para que arregle el microscopio, y ese microscopio antes era pues solamente un tubo con lupas en la parte anterior y en la parte posterior. Entonces ya el técnico les dijo, ya está preparado el microscopio, ya se puede ver.
tienen que darme una muestra para poder ver si está arreglado. Justo estos médicos curaban a unos hombres que tenían enfermedades gonorreicas. Sacan esa secreción, ¿no?, de esta enfermedad gonorreica, pondrían al vidrio, qué parte sería, y justamente en este microscopio arreglado comienzan a ver unos renacuajitos que se movían. Y desde este momento le llaman los animalculinos. Estos animalculinos explicaron, no señores, el origen de la vida, el hombre es el que da, no la mujer. ¿Mm? Y hay discrepancia entre estos defensores de estas teorías. Unos dicen el ovario en el folículo, otros en el ovario en el cuerpo lúteo. No, señor. Se quedan con la duda. Y miren, más o menos casi después de 100 años, miren, que se quedaron con esa idea, un cura italiano Spallanzani, ¿no?, ya explicándose qué es lo que está sucediendo y cómo se da origen a la vida, comienza a hacer un experimento. Y el experimento más sencillo que hasta ahorita se hace en las clínicas veterinarias. Registra una perra en celo, sabía a qué momento se hacía montar, después de seguir unos 7 o 10 días con los machos, y lo controla la perra. Justo esos machos que le siguen, lo masturba al macho y le saca el celo, porque ya conocían que había secreción en el macho, unos animales. Este cura, imagínense, lo mezcla el semen que sacado con 3 partes de agua. Y igual que la cópula hace el perro a la perra, lo introduce por la vagina, me imagino con algunos tubos de plástico, no creo que haya plástico en esa época, de vidrio, de fierro, algún tubo se lo puso al tracto genital de la hembra. Y a los 62 días nacen 3 cachorros. Y comienza la revolución del estudio de la fisiología de la reproducción, que el origen da los animalculinos y en los folículos se encuentran el famoso ovocito. Por eso que estas dos teorías se unen, los animalculistas que da el hombre y los foliculistas que da el óvulo, la mujer. Uniendo estos dos en el tracto genital de la hembra, da un nuevo ser. Esto es lo que comprobó este cura Spallanzani. Y a partir de ese año, señores, comienza el estudio de la fisiología de la reproducción, ¿no? Comienzan a utilizar solo al óvulo, solo al espermatozoide, lo describen morfológica, fisiológicamente, todo estudio. Y miren, ya en 1825 ya le prueban la capacidad fertilizante del espermatozoide. En otras palabras, ya hacían fertilización in vitro. Ya querían sacar los bebés probeta. ¿Mm? Desde ese año hasta, ¿no?, arranca hasta 1875 un progreso terrible en la fisiología de la reproducción. Es por eso que en 1900, miren, ya se genera la técnica de inseminación artificial por este método que el Spallanzani describió. Miren, ya comienza, por favor. Y todavía que hay una historia. Ustedes saben que los caballos árabes eran los mejores caballos del mundo y hasta ahorita siguen siendo. Y los vasallos de estos árabes, de estos jeques, tenían pues yeguas chuscas, como se dice. Entonces, uno de ellos, de estos vasallos, pues
vio que montó un caballo, un macho árabe a una hembra árabe, a una yegua, y en la noche va con una torunda de algodón, por favor. Sí, apenas que montó el macho y le mete a la vagina de la hembra. ¿Sí? Saca ese empapado de la secreción de la cópula que había hecho estos dos equinos, macho y hembra finos, y lo va y se lo lleva y le introduce a la vagina de su yegua chusca, diría, y nace un potrillo. A partir de eso comienza la fisiología a hacerse totalmente la inseminación artificial. Por eso, como les digo, en 1900, en Rusia, ya generaron la inseminación artificial. Inseminaron 50.000 yegos. En ovinos, ya inseminaron como 50 millones de ovinos. Claro, en 1900, 1, 2, 3, 4, 5, en varios años. ¿Sí? Ya inseminaron y sacaban crías. Ya se vino al Japón, se vino a Asia, ya se vino a América, ¿no? En 1920 se viene toda esta tecnología de inseminación artificial. ¿Y al Perú cuándo llega? En 1940. Hacen las inseminaciones artificiales con semen fresco en la Molina. Y acá a Puno, ¿saben cuándo llega? En 1950-52, para hacer la inseminación artificial de ovinos. Lo que hacen ahorita los colegas, pero con celo natural, no con celo sincronizado. Así se progresó la reproducción animal con la técnica de fisiología de la reproducción. Continúan los estudios, señores, conociendo el funcionamiento del ovario, especialmente del ovario en la hembra, comienzan a sacar las técnicas. Ovulación, sincronización, de celo, ¿no? Hacen la producción de embriones in vivo, superovulan a las hembras, hacen la producción de embriones in vitro, hacen la inseminación artificial, ¿no? De un espermatozoide con un óvulo que se llama elixir. Hacen las transgénesis, ¿sí? Le meten un gen de una vaca chusca a una vaca fina para que dé leche con buena cantidad de proteínas o buena cantidad de leche, ¿no? Meten el gen de la leche del embrión humano que da la lactosa humana. Ese gencito han agarrado, lo han colocado al gen donde da lactosa la vaca lechera. ¿Y qué da la vaca lechera? Leche, 30 litros de leche o 25 litros de leche con lactosa humana, para reemplazar la leche humana. Esa es la transgénesis. Lo último que han hecho con la fisiología de la reproducción, miren qué se llama la técnica, ¿no? Reedición genética se llama. ¿En qué consiste? En que agarran, miren, los genes que producen espermatozoides en el carnero y lo transportan a este nuevo embrión del vacuno, a ese lugarcito le colocan este gen que produce espermatozoides de ovino. Y el del vacuno lo traen al del carnero. Entonces este nuevo embrioncito, como ya saben en qué lugar, en qué locus están estos genes que producen espermatozoides, lo han intercambiado nada más. De tal forma que nace, se desarrolla, nace el ternero, nace el cordero, ya llegan a la vida productiva, reproductiva, entonces el carnerito da espermatozoides de toro, de esa raza fina que lo hicieron, con un toro fino y una vaca fina.
comienza a dar espermatozoides de toro. Y lo contrario, el toro comienza a dar espermatozoides de ovinos, por favor. Entonces, esa es la última técnica en fisiología de la reproducción, conociendo este funcionamiento de todas las partes de los órganos sexuales en los animales, por favor. Yo tengo una pequeña experiencia de esto. Hace 2 años antes de la pandemia, yo fui expositor de un congreso. Me conocí con el doctor Menchaca. Él es especialista en ovinos, yo en camélidos, y discutimos y hablamos que si podíamos hacer, sí, él ya lo tenía todo el equipamiento en la Universidad del Uruguay. A 2 muchachos que estaban haciendo su maestría, ¿no? Ya los había mandado a hacer su doctorado a los Estados Unidos. Y llegaban el día que inició la pandemia, en marzo, acá a Uruguay, para hacer todas esas prácticas. Yo le indiqué, doctor, ¿puedo ir a su laboratorio a conocer? Encantadísimo, ¿no? Para ir a ver la técnica. De repente no hacerlo, porque aquí no compramos ni un ecógrafo que cuesta 100.000 soles para hacer los trabajos. No nos da la autoridad, ¿no? Entonces, eso es lo que se estaba haciendo. Ahora tienen todas las técnicas reproductivas, por favor. Como dicen vuestros compañeros, inseminación artificial, ¿no? Transferencia de embriones, ¿no? Todo eso es comercial, por favor. Producto de esta fisiología de la reproducción estudiada y diferenciada en cada especie ya, ¿no? Listo, señores. ¿Alguna pregunta, aclaración? ¿Escuchan? Sí, doctor, le escuchamos. Ya, Sí, le hemos escuchado, doctor. ya. Medrano, Chura, Edwin. Sí, Medrano, doctor, sí lo escuchamos. a ver, coméntame algo. Te estoy llamando lista ya con eso. Lo que quería saber, doctor, es que no sé si las diapositivas se quedó ahí, nos quedamos en el año 1855, en esa diapositiva. Sí, sí, sí. No Hasta sé si está ahí, avanzando. sí, sí, está bien, está ¿Está bien, ahí? está bien. Sí, sí, sí. Porque ya lo demás Ah, ok, ok, doctor. Ah, ok, ok. tenemos que hablar nomás ya, pues. No podemos estar poniendo añito por añito, ya, pues ya tenemos que hablar, resumir. Esto es la base, por favor. Sí. A ver, tapar a Flores, John. Sí, doctor, lo escucho bien. Ya, dime algún comentario. ¿Qué te parece esta historia? Critica, comenta. Estamos haciendo debate, como hemos dicho en el sílabo esta mañana. No, sí, doctor, está interesante hasta el tema y todo eso, doctor, que es como que me ha interesado más lo que es la inseminación, lo que se comenzó como comentó sobre con meterle, ¿no? Con un palito con que es el algodón Así y es, sacarlo y poderlo meter al y me interesó mucho todo cómo sí, comenzó esa historia. Y solo si claro. Ya, listo, señor. Aquí está. Para saber fisiología de la reproducción, ustedes tienen que recordar, miren, la anatomía descriptiva, la anatomía microscópica o histología, ¿no? Ahí yo les enseñaré pues la anatomía fisiológica del trato. Entre la fisiología tienen que acordarse de todo lo que les había hablado hace rato en fisiología, del metabolismo intermediario, ¿no? La hormonal, que parte de ustedes. Tienen que acordarse esos mecanismos, cómo pasa el agua cuando toma el animal en el estómago del agua hacia por las paredes, por el epitelio, dónde se transporta, cómo se transporta, de todos los contenidos. Porque de igual forma acá, las hormonas van a transportarse, por favor. Tienen que recordar eso. No, yo no voy a tomar examen, ustedes lo saben. Pero traten de acordarse, pues, ¿no? De los tipos de transporte pasivo, activo, todos esos, ¿no? Diferencia de presiones, todo eso, por favor. Porque así va a funcionar. En la bioquímica, tienen que recordar, todo es reacción química en el cuerpo. Todo es reacción, ¿no? En el cuerpo. Por ejemplo, la temperatura corporal, ¿sí? ¿Producto de qué es? De estas reacciones químicas.
al consumir los alimentos y al transformar los alimentos, ¿qué cosa desprende? Calor. ¿Sí? Y en grandes, con altas temperaturas. Y finalmente, ¿quién lo media para hacer 38.5 o 38 grados centígrados? ¿No? La pérdida de calor, ¿no? Con la formación de calor se te forma la temperatura corporal. Eso seguro en el curso de diagnóstico 1, terapéutica 1, creo, ya lo han debido hacer. ¿Sí? La genética molecular, recordar, hace rato habíamos hablado de la revisión genética. Ya se conoce, ¿no? Así como en los humanos se conoce todo el patrón genético, en los vacunos ovinos ya se conoce el genoma. Ya saben que el gen responsable de los espermatozoides está ahí, en ese lugar, en todo el cromosoma, en esa banda, ni siquiera en ese locus, ya saben. ¿Ya? Entonces, eso lo han sacado y lo transportan el del ovino al del vacuno y del vacuno al ovino. Ya se conoce exactamente. Entonces, ustedes también tienen que recordar cómo funcionan los genes, cómo regulan las actividades en las células reproductivas, ¿no? Eso es lo que tenemos que saber. Aquí está el otro, el desafío de la fisiología reproductiva. Miren, señores, nosotros, los veterinarios, jugamos un rol importante en el mundo. Y ese es nuestro desafío. Y por eso estamos haciendo. Por eso muchos de ustedes son veterinarios. ¿Cómo se dedicarán a la clínica, profesor? Porque el veterinario se dedica a incrementar la eficiencia de la producción de alimentos de origen animal. Carne, leche, huevos, ¿no? Y sus derivados. Imagínense si no mejoramos, si no hacemos, ¿qué sería de nosotros? Y este es un ejemplo que les voy a decir. Cómo se ha incrementado la producción de huevos en la gallina. Una gallina criolla chusca o de campo en el mundo, hace unos 30, 40 años atrás, solo colocaba hasta 30 huevos. De 20 a 30 huevos. Incubaba, sacaba sus pollitos. ¿No? Como sacaban 8 o 7 pollitos, pues unos 10, 12 huevos se iba al mercado, ¿no? Local, que tenían en cada pueblo hace 50 años atrás. Pero la gente quería comer huevos, huevos, huevos. Y ahí entró la eficiencia de la producción en huevos. Y comenzaron los genetistas a seleccionar, ¿no? Razas de gallinas que produzcan más huevos. Ya la Legur pasó a 50 huevos. La otra ya pasó a 80 huevos. Y finalmente comenzaron a cruzarlo. ¿Sí? Ahorita las gallinas ponedoras que nos venden huevos dan 200 huevos por campaña, o en un año, como se dice. ¿Qué viene a ser el huevo? El óvulo de la gallina. Entonces, estas gallinas ovulan cada 26.5 horas, ¿no? Y al ovular, en el oviducto crece y hacia afuera sale como huevo. Ahí está. Se ha incrementado la producción de huevos. ¿Qué estamos dando al mundo? Comida. Y así, en todas las especies, debemos nosotros pensar que el veterinario es el responsable. Aquí tiempo uno. La leche. En 1979-80, cuando yo comencé a trabajar acá, ¿cuánto de leche se da cada vaca? Eran vacas, la mayor parte criollas. ¿Saben cuánto daba? De 3 a 4 litros de leche. ¿En qué meses? Diciembre, enero, febrero, marzo, hasta abril, donde había pasto. Después seco. ¿No? El año 80, con el doctor Wilber Dávalos y mi persona, hicimos la inseminación artificial a nivel de comunidades, pequeños productores,
y todos decían, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Sí, sí, había inseminación artificial en los grandes ganaderos, en los millonarios. Había las 42 empresas gigantes que había con más de 20.000 hectáreas que tenían acá. Ellos hacían un lotecito de vacas, de 50 vacas, pero ellos tenían 20.000 vacas. ¿Sí? Y comenzamos nosotros la inseminación artificial a nivel de productores pequeñitos que tienen una vaca, dos, tres vacas. Arrancó la inseminación, esas vacas ya no daban 3, 4 litros en la época de lluvia, daban 9 litros. Y comenzó la fiebre. Ahora, hasta he perdido el control cuánto cantidad de semen entra a todo pool. Y ni siquiera ya soy el que entreno a los inseminadores. Inclusive hay algunos cursos, unos inseminadores, dice que de cada 10 vacas que inseminan, 9 preñan. Imagínate, ¿no? ¿No? Al inventor le querían vender pólvora. Bueno, al final les aclaré, les dije, yo soy el responsable de todo. Y miren cómo uno comienza a aumentar la producción lechera. Yo les voy a mostrar una imagen, una fotografía, cómo estamos haciendo la primera prueba de inseminación artificial a nivel de comunidades, por favor. Yo se los voy a mostrar al final. ¿Y cuántos años tenía? También se van a dar cuenta qué edad tenía yo. No pasaba los 23 años. ¿Listo, señores? El segundo reto, que es lo contrario de nosotros. Los médicos estudian la misma fisiología de la reproducción. Nosotros para aumentar la producción y ellos para disminuir el nacimiento. Pero tienen que conocer bien la fisiología de todo, la biología del hombre, como se dice, y cortarlo ahí para evitar y reducir la tasa de nacimiento. Estudian en nuestros animales, por favor, agarran nuestros vacunos, bovinos, ¿no? Y hacen la prueba de las hormonas anticonceptivas, todo hacen. Y después lo extrapolan a la mujer. Eso hacen. Por ejemplo, ahí está la, las pastillas anticonceptivas que les dan a las señoras, ya sea por tabletas o inyecciones. ¿Dónde lo hicieron? En los ovinos. Y lo pasaron a las mujeres, ¿no? Ahorita, por ejemplo, hay un control de natalidad en humanos, especialmente para hombres. Ya no producen espermatozoides. Si producen espermatozoides sin motilidad. ¿Dónde lo han hecho? En los animales. Ahora ya tienen pues, un control de natalidad, no solo para mujeres, sino para hombres. Ya en Europa hace 3 años están utilizando. Ya llegará al Perú, de hace unos 2, 3, 4 años, entonces también los hombres ya utilizarán su pastilla o su inyección anticoncepción en humanos. ¿Sí? Ese es nuestro reto, por favor. Entonces, ustedes que están estudiando veterinaria, siéntanse orgullosos que nosotros somos responsables de este origen, de alimentos de origen animal. Si no hay veterinarios, pues el mundo tendría que morir de hambre poco a poco, por favor. Y así están sacando razas de toros con doble musculatura en la región de la pierna, ¿no? Razas azules, no sé, razas belgas, le dicen, ¿no? Una musculatura como esos señores que hacen su físico-culturismo, así están los músculos en cada pierna de los toros, por favor. ¿Qué están haciendo? Eficiencia de la producción a través de la genética y la reproducción. ¿Listo, señores? Aquí está este concepto de reproducción que hemos hablado. La reproducción viene a ser, señores, la réplica de uno mismo, desde el punto de vista biológico. También hay en forma la reproducción sexual y la reproducción asexual, ¿no? Entonces vamos a seguir estudiando. El sexo, ¿qué es el sexo? Claro, está ligado a la reproducción.
y voy a preguntar. ¿Está Coya Benítez Tania? Coya Benítez Tania. Calcina Carcausto Jordan. Atención. ¿Escuchan? Presente, doctor. Sí, doctor, sí lo escucho. Ya, Calcina, ¿no? Calcina Carcausto. ¿Sí? Sí, doctor. Ya. Sí, doctor. Y tu amiga Coya no está, ¿no? Ya, le voy a No, poner, doctor. falta le voy a poner, por favor. Ya, vamos a llamar, ya, estate atento, Calcina Carcausto, vamos a llamar a una chica más. A ver, Axel, Samantha, acá está. Sirena Choque, ¿está? Diga, doctor. Ya, entonces, primeramente me va a decir, me va a conceptuar sexo, acá vuestro amigo, vuestro compañero Calcina Carcausto, y después va a conceptuar Sirena Choque Samantha. Estoy poniéndoles ya presente, por favor. Ya, a ver, háblame, ¿qué sexo? Calcina Carcausto Jordan Percy. ¿Qué sexo para ti? Son la caracterización de los individuos de una especie o de un, ¿cómo se puede decir esto? De una reproducción, ¿no? Un poquito más, claro, pero Eso sería. muy vago me está diciendo. ¿Qué sexo, pues, dentro de reproducción? Reproducción hemos dicho que es réplica de uno mismo. Esta réplica en reproducción biológica se hace en forma sexual y se forma en forma asexual. Hay un micro, apaguen por favor un micro, hay un micro. A ver, ¿qué sexo entonces, Calcino? Claro, ¿qué sexo para hacerse para reproducirse? Pues? Sí, sería esto. Eso sería. A ver, entonces de repente, Sirena Choque sabe mejor. A ver, dime, Samantha Rosiré. Sí, doctor. Sexo podría interpretarse como las características sexuales que tiene cada individuo para poder ser diferenciados. Pero yendo a la reproducción, utilizan sexo para la reproducción, te dicen. ¿Qué sería? Entonces sería el acto reproductivo para poder generar un individuo. Ya, está. Más o menos por ahí. Pero desde el punto de vista biológico, señores, no es eso. Sexo, ¿saben qué cosas desde el punto de vista biológico? Es el intercambio de cromosomas o genes. Hay un intercambio. Ahora, el cómo es diferente. Entonces, sexo es el intercambio de cromosomas entre la hembra y el macho, podemos decir. Eso es sexo, por ejemplo. ¿Ya? Producto de eso, hay diferentes tipos de sexo. Aquí está. El sexo transgénico, ¿no? Va a pasar un gen de la bacteria B a la A y de la A a la B. Ellos no están utilizando los órganos sexuales. Solamente está habiendo un intercambio, ¿no? En sus cromosomas. Esto lo dan en bacterias y también en animales mayores, ¿no? Ese intercambio se hace. Cuando viven en simbiosis, ¿y qué nos da? Bacterias híbridas, porque hubo un intercambio de cromosomas. Ahí está, con celestito y azulito, una parte de los cromosomas, lo que era azulito de acá, lo que era rojito acá. Igual, ¿no? Entonces, eso es sexo, por favor. Es el intercambio de cromosomas o genes, por favor. ¿No? No se necesita acá el órgano. Hay otro tipo el famoso hipersexo. Este famoso hipersexo
Más bien no hay en animales superiores, solamente hay en bacterias, ¿no? Como las prostateis, las plantae, animalae, fungi, bacterias. No se presenta este caso. Es cuando también dos especies de bacterias viven simbióticamente. Entonces, como viven simbióticamente, una de ellas es una bacteria anaeróbica y esta es aeróbica. Entonces, al unirse, al estar viviendo, hay un intercambio de los cromosomas. Entonces, ya como producto de este intercambio sale una híbrida, una bacteria anaeróbica, pero que utiliza oxígeno, porque los genes de las mitocondrias de esta aeróbica ha ingresado acá. ¿Y saben quién lo ingresa? Estos famosos virus que también están juntos viviendo en simbiosis con estas bacterias. Tanto acá como acá hay unos virus específicos que lo intercambian, lo llevan, lo transportan a esa porción de cromosomas para el intercambio. Por ejemplo, en el sexo transgénico, sí hay en humanos, ya les había dicho. Si conocemos acá el gen que produce lactosa humana en la mujer, se puede transportar ese gen al embrión vacuno para que nuevamente este embrioncito, después de la gestación, ya sea vaca, produzca leche con lactosa humana, ya 20 litros, 30 litros. Una señora, ¿cuántos centímetros cúbicos de leche da para amamantar a su bebé? No pasa de un litro, pero ya una vaca va a dar para 30 bebés. Entonces, ese es el transgénico. Por ejemplo, entre esos embriones, o entre esa vaca y esa mujer no ha habido sexo. ¿No es cierto? Entre esos embriones no ha habido solamente un intercambio de genes, ni siquiera el cromosoma. Entonces, a eso se refiere que el sexo solamente se refiere al intercambio de cromosomas. Aquí hay el sexo meiótico. Aquí sí vamos a utilizar parte de lo que estamos hablando de los órganos sexuales. Ni tampoco. El sexo meiótico necesita como una parte el óvulo de la hembra y necesita el espermatozoide del macho. Estos dos se unen, que tienen la mitad de la carga genética y también la carga genética, al unirse se van a convertir en un cigoto. Y los cromosomas, como son a la mitad de la carga, se convierten en diploides, ya no son haploides, y dan origen a nuevos seres. Aquí sí, más bien, podemos hablar. Puede ser por la actividad copulatoria. Una parte. También puede ser por la fertilización in vitro, que les voy a mostrar yo en la práctica. Nosotros hacíamos presenciales. Vamos a unir al óvulo maduro por el espermatozoide en una placa, para después de 3 días tener un cigotito. Ya ves, es in vitro. Entonces, sexo no siempre es tener hasta el comportamiento sexual de la hembra con el macho. No, señor. También hay otro método del sexo meiótico. A este solo óvulo, a través de unas pipetas tan extra finas y bajo el microscopio, no colocas un solo espermatozoide. Eso se llama elixir, la inyección intraplasmática. Y después termina la fertilización, se sigue cultivando y tienes un nuevo cigoto. ¿Sí? Entonces, esos 3 tipos de sexo hay, que es el intercambio de genes o cromosomas. El transgénico, si hay en animales mayores, el hipersexo solo hay bacterias, y el sexo meiótico si hay en animales mayores. Listo, caballeros, con estas generalidades, con todo, ahora sí arrancamos nuestra verdadera fisiología de la reproducción. ¿Alguna pregunta, aclaración? Listo.
Doctor, una Y consulta. dime, ¿Cómo se puede conseguir el óvulo de un animal, de una hembra? Tengo una duda de eso. ya, fácil, pues. Mira, ¿tú cómo puedes conseguir en forma natural? ¿Ya? Tú, por ejemplo, quieres un vacuno, un ovino, un camello, no te hagas problema. Nosotros agarramos y hacemos un lavado del ovieducto. En el ovieducto hacemos una punción, el día que ha ovulado, lo hacemos el lavado. Lo ponemos a la placa, a sus medios de cultivo, y colocamos un espermatozoide capacitado. Ingresa y va a fertilizar. Eso sería en la práctica de la vaca. No podríamos hacer eso. Nos sacaron del ovieducto, ¿no? Sabemos que la vaca, después de que ha entrado en celo, ovula a las 32 horas. A ese momento vamos, le hacemos la paratomía, le sacamos el óvulo maduro y ya tenemos semen congelado, descongelado, lo capacitamos y lo colocamos. ¿Ve? Eso sería. Ahora, en forma casi natural, haríamos. En forma in vitro, ¿cómo se hace? Es cada folículo de cada ovario, ya les voy a hacer la práctica yo y les vamos a demostrar cómo se hace. En cada folículo tenemos este tipo de ovocito inmaduro. En el laboratorio se hace madurar como si estuviese en el folículo de la hembra por 24 horas. Por ejemplo, hoy día a las 2 de la tarde, yo voy a fertilizar 44 de estos óvulos, que ayer hemos traído ovarios de vaca, de camal. Es una tesis. Lo ha madurado, es como si hubiera estado en celo la vaca. Entonces, hoy día 2 de la tarde, todos los óvulos están maduros porque han expulsado este corpúsculo polar. Esta es su hermanita que está acá. A las 2 de la tarde le vamos a colocar espermatozoides de semen congelado. Lo vamos a lavar a este semen congelado y lo vamos a capacitar con heparina y con otros productos. Entonces, a las 2 de la tarde lo vamos a unir. Y para mañana, especialmente para pasado mañana, ya va a haber un cigoto, un nuevo embrión. Este trabajo ya hemos hecho, ya está publicado, tanto en camélidos como en vacunos, por favor. Al que me ha preguntado qué apellidas, dime, Tapara, Tapara Flores. ya, Tapara, por favor, entra a ResearchGate o simplemente a mi nombre, Manuel Guido Pérez Durán, en el Google y vas a encontrar los trabajos publicados justo de lo que tú me estás preguntando. Y lo lees y nos comentas a la próxima. Si comentas Ya, bien, doctor. si comentas bien, te aumento un punto a tu promedio de la primera unidad. Mire, ¿ya? Y me dices el título del artículo o de los artículos que he publicado haciendo esa maduración in vitro, esta capacitación in vitro y esta fertilización in vitro para sacar los cigotos. Si tú me dices los títulos y el año y en qué revista he publicado, tienes tu punto más para la primera unidad. Búscalo para la próxima clase. Y me comentas y comentas a todos tus compañeros. Ya, doctor, gracias. Listo. Listo, señores. ¿Alguna otra pregunta, aclaración? Listo, continúa. Entonces, ¿cómo está organizado este sistema reproductivo? Y las rutas de comunicación. Ya ustedes ubíquense en la anatomía del tracto genital de la hembra y el tracto genital del macho. Vamos a hacer, pero ubíquense, recuerden, por favor, dónde está ubicado topográficamente. Y miren cómo está comunicado con el sistema nervioso, por favor. Han hecho, pero ahora sí los voy a recordar y esa comunicación se los voy a recordar. Una vaca o un toro, no se hagan problemas. Puede ser un macho esto o puede ser una hembra esto. ¿Qué es el producto final de la reproducción de una vaca, por favor?
es producir un óvulo maduro. En el macho, ¿qué cosa es? Producir espermatozoides, ¿no es cierto? De tal forma que cuando se unan estos, el espermatozoide con el óvulo van a dar a un nuevo ser. Eso es reproducción para nosotros. Entonces, ¿cómo trabaja en todo el sistema, en el cuerpo del animal, ya sea un toro o una vaca? De la siguiente forma. El toro o la vaca tiene que recibir estímulos externos. ¿A qué me refiero a estímulos externos? Este sol radiante, darle agua a su momento adecuado, darle una buena alimentación, no estresarlo, no amarrarlo por decir, deben tomar a las 11 de la mañana su agua, o 12 del día su agua. Pero como le dicen a tu compañero, John, Brian, le dice su papá, me estoy yendo a Puno, le das a las 12 su agua. Este señor se ha ido con sus amigos, ha estado jugando y aparece a 2 de la tarde. Y le da el agua, y lo lleva al bebedero, le da. Listo. ¿Qué ha pasado en esas 2 horas, señor? La pobre vaca ha estado fatigando. Entonces es un estímulo externo inadecuado. Entonces, para esto quiere decirles, tienen que ser todos los estímulos adecuados. Por ejemplo, cuando estoy arreando, estoy haciendo, no le debo dar fuera a las vacas, no le debo dar palazo a las vacas, ¿no? Porque lo voy a estresar. Ahora van a ver por qué esos actos negativos actúan como acá. Todo tiene que ser positivo. También tiene que haber estímulos internos positivos, ¿no? Yo debo evaluar que ahí está vuestra fisiología, ahí está vuestro diagnóstico clínico, ¿no? Estímulos internos, ¿en qué va a consistir? Va a consistir en que el pulmón esté funcionando adecuadamente. ¿Cuántas respiraciones por minuto es en el vacuno, en el ovino, en el camélido, en el perro, en el gato? Esa frecuencia debe mantener, porque el pulmón está aparentemente normal, ¿no? El sistema digestivo, habrá que darle su buena alimentación externa para que el sistema digestivo absorba y secrete y produzca el metabolismo interno. Está funcionando bien el estómago, el corazón, el riñón y todos los órganos. Ese buen funcionamiento es un estímulo interno positivo. ¿Cuándo podría ser un estímulo interno negativo? La vaca se enfermó, está parasitada, ¿no? Entonces, ya es un estímulo negativo para mí, ¿no? En otras palabras, estoy hablando del bienestar animal. ¿Cómo es este bienestar animal que nos habla que debe ser esto? Pero sepamos qué funciona dentro. De esta forma siguiente, por favor, en reproducción y también en fisiología de la producción que ustedes saben. Es igual. Nosotros estamos haciendo lo específico. Estos estímulos externos, por favor, ingresan al sistema nervioso central, por el sistema nervioso periférico, por supuesto, por las fibras aferentes. Ingresa. Por ejemplo, mire, un estímulo externo bueno, ¿ya? Vamos a hablar que un toro lo vio a un grupo de vacas que estaban pasando por ahí. ¿Qué hace el toro? Se inquieta. Por la fibra óptica aferente que ha observado, y como ellos tienen más el olfatorio, y de repente una vaquita que está por entrar en celo, así, entonces el toro se inquieta, se hace. Ese estímulo ingresa al sistema nervioso central, por este sistema periférico, las fibras aferentes. Ese estímulo se va a ir a otros centros superiores, a otro conjunto de neuronas. ¿Ya? En este conjunto de neuronas
este estímulo positivo, para el toro estamos hablando, si quieres hablamos de la vaca, van a hacer que se sintetice y se secrete en este conjunto de neuronas del sistema nervioso central, unas sustancias que son los neurotransmisores. Como es positivo, aquí sí se va a formar varias hormonas neurotransmisores positivos de la reproducción. Por ejemplo, la quispertina, la serotonina, la dopamina, ¿no? Esos neurotransmisores son positivos para la reproducción. Se dice que son los neurotransmisores del orgasmo sexual. Estos, a través de las colas, son transportadas, se va a ir al axón terminal y van a entrar a una neurona acá, ya del hipotálamo, ¿no? Un receptor va a recibirlo hacia el neurotransmisor, va a ingresar al núcleo de estas neuronas del hipotálamo y comienzan a hacer ¿qué cosa? Sintetizar y secretar la GNRH. Esta GNRH sale del sistema nervioso central, se va por una circulación que ya lo vamos a ver, se va a ir a la hipófisis. Se vino a la hipófisis. En la hipófisis tenemos las células alfa y beta, y va a ser secretada en estas células alfa, FSH, en las células beta, LH. Esta LH y este FSH se va a la circulación general, ¿no? Va a salir por la vena yugular, se va a ir al corazón, a la circulación menor, después a la circulación mayor. Y por la aorta va a salir esta LH, este FSH. ¿A dónde se va a ir? Al testículo del toro. Positivamente, ¿eh? Estamos hablando. Ahorita lo vamos a hablar negativamente. Entonces, en las gónadas, ¿qué cosa va a ser producir? Por favor, acá. ¿Sí? Lo que va a ser producir, por ejemplo, en el toro, va a ser testosterona. Esta testosterona se va a ir a la hipófisis, acá, al hipotálamo y hasta el sistema nervioso central, y va a sensibilizar para que siga funcionando positivamente, para que siga más pulso de GNRH, más pulso de GC, ¿no? No solo eso, mire esta testosterona, se va a los conductos genitales del toro, ¿no? Ahí está el epidídimo, ¿no? Se va a ir al mismo testículo, y esta LH que ha estado, que ha hecho formar la testosterona, se viene acá, esta testosterona va a ser secretar y va a hacer producir la famosa espermatozoide. No solo eso, mira, a los conductos externos se va a ir al prepucio, ¿no? A todo al pene, hará erectar al pene cuando esa vaca estaba pasando, ¿no? Lo hará funcionar, ¿no? Lo hará funcionar, ¿no? Y también se va a ir a otros tejidos de todo el cuerpo del toro. Entonces el toro en ese rato, ¿qué ha pasado positivamente con ese estímulo externo positivo? Se ha excitado. Esta excitación, producto de estas secreciones de los neurotransmisores de acá, ha aumentado la producción de espermatozoides y ha funcionado positivamente. Así es, todos estos estímulos externos positivos o del bienestar animal produce un buen funcionamiento de todo este sistema. Desde el sistema nervioso central, hipotálamo, hipófisis y gónadas, hace funcionar. En este caso del toro, secreción y formación de espermatozoides. En la hembra igualito. Todo este mismo sistema viene, pero en las gónadas, en el ovario, ¿qué va a hacer? Va a hacer crecer al folículo. Y finalmente va a hacer entrar en celo y lo va a hacer ovular adecuadamente.
Negativamente hablemos. ¿Cómo va a ser? Una vaca enferma, tiene parásitos, el hígado no funciona, parcialmente funciona. El hígado no manda productos de su metabolismo intermediario sustratos de aminoácidos al sistema nervioso central, hasta para qué. Entonces no se forman neurotransmisores en la cantidad que uno quiere. Se forman neurotransmisores como es la quispetina, la dopamina, la serotonina, en poca cantidad. Estimula muy poco al hipotálamo. Como estimula muy poco, GNRH sale muy poco. Como sale muy GNRH muy poco a la glándula pituitaria, hace salir LH y FSH. Entonces el ovario no funciona de la vaca. No entra la vaca. Pero si le cambiamos todo esto, la vaca va a entrar en celo cada 20 días, ¿no? También va a entrar en celo, se formarán buenas secreciones, ya lo vamos a ver posteriormente, en el tracto genital de la hembra. Las manifestaciones del celo serán claras, se va a notar en la vulva. Si está dando leche, la leche va a mantenerse con los estrógenos que está secretando y la progesterona que está secretando, ¿no? Y en otros tejidos va a mejorar, va a estar más brillosa la vaca, ¿no? Se va a poner bonita la vaca, ¿no? Entonces, es así cómo funciona o cómo está organizado este sistema reproductivo y sus rutas de comunicación para tener como respuesta la formación de espermatozoides del óvulo y finalmente la reproducción entre los dos animales, entre la hembra y el macho respectivamente, para todas las especies, por favor. ¿Alguna pregunta, aclaración? A ver, pregunta, aclaración. Aló, un ratito, por favor. Sí. Ya, dime, estoy en clases, por favor. Sí. Sí, ya, listo. Ya. A ver, pregunta, aclaraciones, señores. A ver, pregunto yo. ¿Me escuchan? Atención. Lo escuchamos, doctor. Sí, doctor, estamos aquí. Ya, algún comentario. Así es como funciona. Y nosotros podemos a ustedes hacerle esto. Por ejemplo, el bienestar, digamos, acá Macoa Fiame, ¿no? Tu papá le contrata su cuarto acá. Lejos le contrata. No le da una buena cama, no le da un buen catre, no le da frazadas, ¿no? Le da justo para que coma su almuerzo, no le alcanza para nada. Ese vuestro compañero, ¿rendirá o no rendirá sus estudios? En ese caso, doctor, va a haber un desgaste extra para mantener su organismo y su valor genético no va a destacar. Exactamente. No se va a demostrar, doctor. Exactamente. Va a vivir renegando el Señor, ¿no es cierto? Sí, doctor, en estrés constante. ¿Ya ve? Entonces esto es igualito, por favor, el bienestar. Que debemos dar a los animales el estímulo externo adecuado, positivo, y el estímulo interno que nosotros como veterinarios tenemos que cuidar el funcionamiento de todos los órganos, desde la boca hasta el ano. Eso es lo que debemos hacer nosotros para que el sistema reproductivo funcione adecuadamente para nosotros. ¿Ve? Eso es en forma general. Ahora sí, lo vamos a hacer partecita por partecita, cómo funciona, cómo va caminando respectivamente, por favor.
Listo. ¿Alguna pregunta, aclaración? Pasamos a lo siguiente. Entonces, ahora sí vamos a pasar a lo que es la anatomía macroscópica. Acuérdense, vamos a hacer la práctica, debíamos hacer, ¿no? Acuérdense las partes del tracto genital de la hembra y el macho. Lo vamos a hacer, pero les recuerdo. En la hembra es ovario, de adelante para atrás, ovarios, ovieductos, útero, tiene dos cuernos, el cuerpo y el cuello, la vagina, el vestíbulo y la vulva. Sí, anatómicamente. En el macho, vamos a hacer anatómicamente, siempre de adentro, de la parte anterior para adentro. Tenemos la raíz del pene, las glándulas anexas en el toro, vesícula seminal, próstata, glándulas bulbouretrales, el pene propiamente dicho, que sale desde una curvatura y sale hacia afuera, ¿no? En el pene, ¿qué cosa tenemos? El cuerpo cavernoso, el cuerpo esponjoso, ¿no? ¿No? La capa albugínea y el epitelio. En la punta del pene, ¿qué tenemos? ¿No? El glande del pene. Hacia la parte posterior en el ingle, ¿qué cosa tenemos? El testículo. El testículo propiamente va a ser todo el parénquima testicular, pero ¿quiénes están adosándose sobre el testículo? El epidídimo, tu cabeza, cuerpo y cola. De la cola, ¿qué va a salir? El conducto deferente transportando los espermatozoides. ¿Hasta dónde? Hasta la raíz del pene. Eso les estoy recordando anatómicamente, por favor. Anatómicamente les estoy recordando. Lo vamos a hacer, no se hagan problema. Pero para explicar esta anatomía microscópica, esta anatomía microscópica, les estoy recordando en esta forma. Entonces, vamos a hablar de la anatomía microscópica respectiva. Aquí está. ¿De qué está formado? ¿O cómo se forma? Miren, el embrioncito recién es el blastocisto temprano, y este es el blastocisto ya expandido. A los 7 días hay una diferenciación de las capas del embrioncito. Ahí está el ectodermo, el endodermo y el mesodermo. Cada una de estas capas van a dar origen. Por ejemplo, el endodermo da al sistema digestivo, respiratorio y las glándulas endocrinas que a nosotros nos interesan. Ahí está. Dará a todas las glándulas. Ahí está la vesícula, las glándulas de Cooper en la hembra, ¿no? A las glándulas endometriales, ¿no? En la hembra. En el macho será a la vesícula, a la próstata, ¿no? A las glándulas de Cooper, les va a dar origen. El mesodermo, ¿qué nos va a dar a nosotros? Los órganos reproductivos. Todo el órgano reproductivo, cuernos, ¿no? Útero, vagina, vestíbulo y bulbo en la hembra. En el macho, el pene y los testículos. El ectodermo, ahí está todo el sistema nervioso que va a comunicar, que hace ratito he explicado. Se va a comunicar todo el sistema nervioso central y periférico al tracto genital de la hembra como del macho respectivamente, ¿no? Esto es lo que nos va a dar el origen. Entonces, en estos, una vez que ya se forma el tracto genital de la hembra y el macho, ¿de qué va a estar formado histológicamente? Ustedes ya lo han hecho con sus doctores. Yo les voy a hacer aplicativo ahora. Vamos a tener tejido epitelial, vamos a tener tejido conectivo, vamos a tener tejido nervioso y vamos a tener tejido muscular. Eso lo vamos a describir, pero conmigo lo vamos a hacer funcionar desde el punto de vista reproductivo. Porque ustedes ya lo han estudiado esto. Por ejemplo, en el sistema digestivo, ya saben qué función tiene esto, qué función tiene esto, qué función tiene esto, qué función tiene esto. ¿Sí?
En el sistema circulatorio, me imagino también. En el sistema respiratorio también, usted ya sabe. Yo solamente les voy a hablar del sistema, ¿no?, genital para nosotros. Y vamos. Aquí está el tejido epitelial. Este tejido epitelial son células, ¿no?, que tienen diferentes formas, que son simples, simples, ¿no?, simples escamosas, ¿no?, simples cuboidales, columnares, estratificadas cuboidales, estratificadas columnares, transicionales y pseudoestratificadas. Por suerte, nosotros en el tracto genital de la hembra y el macho, en su mayoría va a tener este tipo de células. Las simples cuboidales, y en algunas en algunas porciones vamos a tener solamente con sus cilios, ciliadas, por favor, y muy poco estratificadas. Ya lo voy a detallar en cada uno. ¿Qué función tiene este epitelio? Por ejemplo, ahorita en mi boca, ustedes agárrense, detrás de los labios está húmedo, ¿no es cierto? Exactamente, es un epitelio, ¿no? ¿Qué función tiene? Absorción y secreción. Esa es su principal función, de absorción y secreción. Oh, tóquense ustedes, ¿no? Así casi bájense un poco el labio hacia abajo y ¿qué hacen? Está mojadito. Entonces, si ahorita yo me pongo una cosita, un granito de algo, lo determino. Si es salado, ¿no?, si es amargo, si es dulce, si es rico, ¿no? Ah, porque está absorbiendo. Entonces, la primera función de las funciones del tejido epitelial, que va a recubrir a todos los órganos huecos del tracto genital de la hembra y el macho, este epitelio va a tener la función de absorción y secreción. No se olvide, función, absorción y secreción. ¿Dónde está recubriendo este epitelio? ¿No? Todo lo que es la vagina, el vestíbulo, la hembra, la vagina, el cuerno uterino, el cuerpo uterino, el cuello uterino, el cuerpo uterino y los cuernos uterinos. ¿Dónde más está recubriendo este epitelio? En la hembra, en toda la parte interior del oviducto. ¿Qué funciones tienen en todos esos órganos huecos de la hembra? Absorción y secreción respectivamente. En el macho, ¿dónde tenemos este epitelio? Este epitelio lo vamos a tener en las glándulas anexas, en la vesícula seminal. Va a tener un conducto principal, que su secreción de esta vesícula seminal va a secretarse en la uretra. Entonces, todo eso es un epitelio. A pesar de que es con asínisa, hay epitelios principales y epitelios secundarios. Todos estos huequitos están cubiertos por epitelio. También en la próstata es igual, en las glándulas vulvoretrales es igual. ¿Dónde más? En el macho. En el epidídimo. En la cabeza del epidídimo, en la parte interior está cubierto por epitelio. En el cuerpo del epidídimo, en la cola del epidídimo, está cubierto por este tipo de epitelio. Ciliado en algunas partes, así más o menos como esto. ¿Dónde más? En el conducto deferente. Tenemos este epitelio, ¿no? ¿Y qué función tiene? Absorción o secreción. En algunas partes va a ser un poquito estratificado. Ya vamos a señalar. Entonces, este epitelio y todos estos órganos tubulares van a recubrir y van a tener la función de absorción y secreción respectivamente. ¿Listo, señores? Pregunta, aclaración. Recuerdo de histología, ¿no? Y la función reproductiva le estamos
colocando que recubre a todos los órganos tubulares y tienen su función de absorción y secreción respectivamente. Aquí está. No solamente recubre, pues, el epitelio, también se va a introducir un poquito más adentro, ¿no? No de la superficie nomás, de este órgano hueco o de este tubo hueco. Va a ingresar hacia la parte interna, miren, como células epiteliales. Para formar, ¿qué cosa? Glándulas exocrinas. ¿Cuándo se dice glándula? A ver, ¿me puede hablar Martínez Cagua Nacia Susana? ¿Cuándo se dice glándula? A ver. Doctor, ¿me escucha? Sí, te escucho, dime. Glándulas sería cuando se encarga de elaborar y de segregar. Claro, se encarga de, como dices tú, de, pero una sustancia especial y específica. Eso lo Ajá. vamos a aclarar. Está bien, perfecto. Entonces, estas células epiteliales se van a introducir un poquito más adentro de la luz, especialmente en el útero de las hembras. Estas células al ingresar van a secretar sustancias especiales específicas que van a tener una, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué cosa va a secretar acá? La leche uterina, para el alimento para los primeros días del cigotito, ¿no? Ahí será vitaminas, aminoácidos, microelementos, todo ese conjunto de la leche uterina. Y miren, cada porción secreta una sustancia específica para formar y salir a la luz del cuerpo uterino en los primeros días después de la fertilización para que haga desarrollar al nuevo embrioncito, la famosa leche uterina. Entonces, forman estos epitelios glándulas exocrinas. ¿Por qué? ¿Por qué se dice exocrina? Porque sale a la luz, nada más, del órgano, en este caso, del útero. Pero también van a formar glándulas endocrinas. Este epitelio, ¿no?, del endometrio, que se llama propiamente, ahorita ya se llama el endometrio, va a secretar sustancias especiales, específicas. Ejemplo, la prostaglandina. Y va a pasar de frente hacia la circulación general. Y por pasar a la sangre, ser transportado por la circulación general, se llama su función endocrina. Exocrina porque es hacia afuera nada más. Y endocrina adentro, pero específicamente al vaso sanguíneo. Ejemplo, este epitelio de las glándulas endometriales van a secretar prostaglandina que van a transportarse por la circulación no sanguínea a su célula blanco, se va a ir, al cuerpo lúteo se va a ir. Entonces también forman este tipo de glándulas, estos epitelios, especialmente en el útero, por favor. En otras partes, muy poco, por favor. Ya lo vamos a aclarar. Aquí está, mucho más demostrado esta glándula exocrina. Miren, estaba en la superficie del cuerpo uterino y ha ingresado el epitelio para formar diferentes túbulos, con diferentes colores, para secretar diferentes sustancias, factores de crecimiento, factores de desarrollo, factores nutritivos, ¿no? Y finalmente va a salir hacia el exterior, hacia el cuerno uterino, o al útero propiamente dicho, para formar la leche uterina y hacer crecer al nuevo embrioncito, alimentarlo al nuevo cigotito hasta que se implante. ¿Ya ve? Esto ya está haciendo
fisiológicamente específico para ustedes. ¿Alguna pregunta, aclaración hasta acá? Listo. En estos órganos, ¿no?, sexuales de la hembra y el macho, también tenemos otro componente, que es el tejido conectivo. Tenemos el tejido conectivo laxo y el tejido conectivo denso. Los dos tipos de tejidos encontramos en estos órganos genitales del macho y de la hembra. Por ejemplo, debajo de este epitelio, ¿quién lo soporta? A ver, vamos a ver. Voy a ver. Poco está, más o menos, estito sería. Miren, este es el epitelio cúbico simple ciliado. Este tejidito que estoy mostrando sería un tejido conectivo laxo, que se llama lámina propia. Es tejido conectivo que está soportando a este epitelio. Miren, este tejido conectivo que he mostrado hace rato, ¿de qué está formado? Es una telita fina, que le llaman lámina propia. Ahorita ustedes pueden verse en el espejo y se abren todo lo que es la mucosa ocular, ¿no? La mucosa ocular se baja. Algunos tienen rojito, ¿no es cierto? Algunos tienen medio pálido, semipálido. Entonces, ¿quién le está dando esa palidez o ese rojito? Este tejido conectivo, ¿no? De acuerdo, pues, a cada individuo, ¿no? Entonces, miren, ¿de qué está formado esta telita fina que soporta este epitelio? Está formado por fibras reticulares. Aquí están estas fibras reticulares. ¿De qué más está formado? Pero primeramente, antes de eso, yo quiero decir que está formado, esta telita es la base. ¿De qué está formado? De una sustancia, ¿no?, que son glicoproteínas. Es como les estaría explicando, es una capita de gelatina fina, pero son polisacáridos, ¿no? Esto sería este polisacárido. Sobre esa telita fina, recién descansan estas otras partes. Fibras reticulares. Mastocitos, ¿no? Oh, ahí están los mastocitos. Este tipo de células. Fibras elásticas, ¿no? Aquí están las fibras elásticas. ¿Qué son? Son proteínas, ¿no? Son células alargadas. Macrófagos. Ahí está otro tipo de células que están sobre esa telita de gelatina que es una sustancia base formado por mucosacáridos. ¿Qué más está? Fibras nerviosas. Aquí están las fibras nerviosas, señores, que tenemos nosotros para hacer. Ahí están las fibras nerviosas. Puede ser una fibra aferente o puede ser una fibra eferente, ¿sí? ¿Qué puede ser? Colinérgica, ¿no? Puede ser colinérgica, ¿no? Está cubierto este axón, está cubierto, puede ser descubierto, pero ahí están las fibras nerviosas. Entonces, así está formado este tejido conectivo que está sirviendo de base en estas células epiteliales. ¿Qué más tenemos? Linfocitos. ¿Dónde están los linfocitos? Aquí están los linfocitos. ¿Mm? Esos que van a sacar la fotografía a las noxas que van a ingresar, ¿no? Ahí están los linfocitos. Ahí tenemos. Los fibroblastos son unas fibras proteicas que se estiran y se achican, ¿no? Como un gel propiamente
tenemos a los fibroblastos, acá están, con su núcleo, ¿sí? Sus fibras unidas con sus fibras. Por eso que se estira, como un telita se estira. La carne, ¿cómo se estira? ¿No? Se estira, ¿no es cierto? Entonces, producto de estos estilos. Tenemos células plasmáticas. Ya estas células plasmáticas son de regeneración propiamente, ¿no? Aquí tenemos las células plasmáticas. ¿Qué más tenemos? Neutrófilos. ¿Dónde están los neutrófilos? Acá están los neutrófilos. Esa sustancia base es una sustancia casi que comparo con una capita de gelatina. Aquí está. Una telita que está formado por, ¿no? Por proteínas mucopolisacáridas, por favor. Otros núcleos que también tenemos por acá. Ahí están los núcleos junto a las fibras elásticas. Las fibras colágenas. ¿Está? También son proteínas, ¿no? Ahí está. Junto con las fibras, con los núcleos, ¿no? Capilares, ahí está, lo principal para nosotros. Le va a soportar una nutrición. Ahí está. Los glóbulos rojos y los capilares. Estos serán las células endoteliales o los pericitos. Y por el interior está toda la circulación sanguínea. Y células grasas, por favor. Entonces, esta telita se llama el tejido conectivo laxo, que va a soportar a estas células del epitelio. No solamente al epitelio, por favor, sino a las otras partes del tracto genital, ¿no? Ahí está el ovario, al ovieducto, al útero, a la vagina, ¿no? Al vestíbulo en la hembra, en el macho será a las glándulas anexas, ¿no? A la vesícula, a la próstata, a las glándulas vulvoventrales, ¿no? Al mismo pene, al glande, a los testículos. Ahí va a estar este tejido conectivo laxo. Entonces, ¿qué funciones tendría este tejido conectivo laxo? Como está dentro de todo eso, primeramente se soporta, por favor. Conecta entre los órganos. El ovario con el ovioducto lo conecta. ¿Qué más hace, por favor? ¿No? Da la forma a los órganos genitales. Al ovario lo hará redondito, al cuerno lo hará alargadito. Esto es lo que hace el tejido conectivo. Soporta, sostiene y conecta. ¿Y cuándo se llama tejido conectivo tenso? Este mismo tejido conectivo laxo es cuando se forma en varias capas, hasta varias capas, ¿no? ¿Y qué se llama a esta formación de varias capas? Ya no se llama tejido conectivo laxo, ¿no? Ya este tejido conectivo laxo, como está formado por varias capas, en los órganos genitales se llaman los ligamentos. Un ligamento que está haciendo, por ejemplo, el mesovario, es una tela más gruesa, más gorda, que está haciendo, está soportando, está conectando, está dándole la forma al ovario. En el ovioducto se llama el mesosalpio. ¿Qué está haciendo? Está conectando con el ovario, está soportando. Y además, señores, de hacer esto, le está nutriendo, porque en cada capita de tejido conectivo laxo que está formando, está habiendo circulación sanguínea. También hay fibras nerviosas que estamos viendo acá nosotros, ¿no? Hay fibras nerviosas que está viendo, ahí está. Por ahí va a ir la conducción nerviosa y por acá va a ir la conducción sanguínea para soportar a este órgano, ¿no? A las partes del tracto genital, tanto del macho y la hembra. Sigamos viendo los ligamentos, ya soportando a todo el útero.
se llama el ligamento, el mesometrio, ¿no? Propiamente, ligamento del útero. Y más arriba, ya entrando a las tuberosidades coxales, el ligamento ancho. Lo está soportando a todo el tracto genital de la mujer. Ya en la parte posterior, ya son ligamentos ya del vestíbulo, ligamentos de la vulva, que está pegado hacia la pared posterior en la hembra. En el macho, en todos los conductos del macho tenemos epitelio. ¿Y quién está soportando? Tejido conectivo laxo, que se llama lámina propia. ¿Qué le va a dar esta lámina propia a ese epitelio? ¿Está? Va a llegar estímulos aferentes y eferentes, sistema nervioso. ¿No? Hasta le va a llegar neurotransmisores a ese órgano genital. Y le va a hacer llegar también los nutrientes. Y va a sacar los metabolitos de ese órgano. O las sustancias que se van a formar van a salir por este capilar. Si es venoso, saldrá. Si es arterial, estará viniendo. Ustedes lo saben por fisiología. Listo, señor. ¿Alguna pregunta, aclaración hasta tejido conectivo? Pregunto yo. Portugal Flores Dino. Sí, doctor. Pregunta, claro. ¿Quieres aclaración? Ahora te estoy haciendo funcionar tu anatomía, tu histología, tu fisiología, pero te estoy enseñando fisiología específica, cómo funciona. ¿Y para qué funciona? Te lo voy a decir después. Doctor, esa sustancia, ¿por qué es tan resistente, doctor? Porque veo ¿Cuál que tiene sustancia? la... Dime, por favor. ¿La 10? Sí, la 10. Mire, es una telita nada más. ¿Pero de qué está formado esta telita? Es un conjunto de mucopolisacáridos, son proteínas mucopolisacáridas. Es como una telita. ¿Te acuerdas cuando tú has hecho anatomía y hacías una disección? ¿Te acuerdas? Y sacabas unas telitas blancas como cauchito que se rompía. Sí, doctor. Ya, saca el músculo tal, te decía el profesor. Ya, disecciónalo, sepáralo. Y justamente aparecían unas telitas blanquecinas secas. Y cómo se rompían de un momento a otro. Ese es el tejido conectivo laxo, que estaba uniendo al músculo con las otras partes. Y acá tenemos todos esos componentes que tienen esa función de conexión, soporte, suspensión. Como tenemos fibras nerviosas y como tenemos fibras nerviosas y como tenemos vasos sanguíneos, les sirven de nutrición y de estímulo o inhibición con las fibras nerviosas. ¿No? Claro, si lo vas a herir, ese cuerno uterino lo vas a raspar, pues ya van a funcionar acá los linfocitos, ¿no? Los macrófagos, ya van a venir a esa herida que tú has producido en ese tracto genital. Al inseminar, por ejemplo, lo punzas el endometrio, llegas hasta este tejido conectivo que está soportando ese tejido. ¿Qué se va a enrojecer, se va a inflamar? Acá están sus funciones de todas estas partes que vienen. Ahorita mismo, tu compañero te da un puñete en el ojo, ¡brum! Se te hincha, ¿no? Debajo del ojo se te hincha. Todos estos músculos que tienes, ¿de qué está soportado? De tejido conectivo laxo, célula a célula. Ya un conjunto de todo eso será pues partes de tendones, ligamentos que están unidos, que es tejido conectivo también, compacto. Por eso que se pinchó, porque al darte el puñete el compañero, esto lo ha obstruido. ¿Sí? Te duele, porque esto lo ha destrozado. ¿Sí? ¿Está? Función. Eso ya es fisiológico. Esa es semiología, lo que ustedes van a llevar a esto. O ya han hecho o estarán haciendo, ¿no?
es la fisiopatología. Listo, caballero. Sistema circulatorio. Miren cómo estos vasos sanguíneos van a llegar a los capilares propiamente, a los órganos genitales. Mire, está llegando así nomás, ¿no es cierto? Pero no es así nomás. Miren cómo llega el tejido circulatorio. El tejido circulatorio debajo de este epitelio y en este conjunto de tejido conectivo laxo que está soportándole, así está este sistema circulatorio dividido. Y usted ya sabe, ya les estoy recordando nomás. Miren, entra una arteriola, ¿no? Por ejemplo, la arteria ovárica, la arteria uterina entra, por adentro, por ligamento ancho entra. La arteria entra así. Pero llegando ya a las capas del cuerno uterino del útero, se va a convertir en arteriola. Pero más adentro, ya llegando al tubito, al tubo del cuerno uterino, al epitelio, va a entrar como capilares, ni siquiera como precapilares. ¿Qué cosa está llevando? Sangre arterial. ¿Qué estará trayendo? Ahí está, las hormonas de FSH, las hormonas de LH que hemos hablado, ya lo vamos a hablar bien. ¿No? Otra sustancia estará trayendo a ese cuerno uterino. Entonces, dejará, miren, estos capilares, ¿de qué están formados? De endotelio o pericitos, células. Y ni siquiera, acá todavía tiene un poros así. Entonces, al llegar acá, a las células, por ejemplo, del útero, ¿no? A las células que acá van a llegar, van a salir por estos capilares y van a cumplir su función, esa hormona, FSH, por ejemplo, esa LH, por ejemplo, va a cumplir su función esas células. Ya vamos a ver cómo van a cumplir, pero yo quiero que aprendan cómo se transportan estas hormonas especialmente. Llegan a la célula y cumplen su función. Cumplirán su función. También acá estas células formarán otras sustancias, producto de la FSH, LH. Por ejemplo, formará pues estrógenos en la hembra. Y por acá, por los capilares venosos, y a esta unión de los capilares arteriales con los capilares venosos se llama la anastomosis. Ya entró la FSH. Ah, hizo secretar a estas células estrógenos. Los estrógenos saldrán, miren, saldrán y se van a entrar a los capilares venosos. Y brum, se van a venir los estrógenos por acá. Y seguirán a la circulación general y cumplirá su función los estrógenos en este caso. Aquí vino la FSH de la hipófisis. Entró, salió por los poros, entró a las células de la granulosa en la hembra, hizo sintetar y secretar, ya ve, ahí está la bioquímica, ahí está la genética. Hizo secretar, formar estrógenos, estos estrógenos que se formaron acá salieron a los capilares venosos, por circulación venosa, se viene a las vénulas y se irán a la circulación general. Ya el corazón izquierdo pasando por la circulación menor, todo esto se irá a todo el cuerpo y cumplirá su función, los estrógenos respectivos. Así hacen funcionar en el tracto genital de la hembra y el macho, ¿no? Para la fisiología de la reproducción, por favor. Pregunta, aclaraciones. Zúñiga Pasasán, a ver, dime. ¿Esto hicieron en fisiología de la reproducción? ¿En el Sí, sistema doctor. circulatorio? Sí, en la ¿Sí? circulación mayor y menor. Sí, sí, doctor. Hicieron entonces. Entonces, para ti va a ser fácil, pues, entender todo cuando hagamos formar la FSH, la LH, cuando llega el ovario, al testículo, y ahí del testículo entrará una célula, hará sintetización secretar, saldrá del ovario los estrógenos, la progesterona,
Ya en el macho saldrá la testosterona y cumplirá su función respectiva. ¿Alguna pregunta, aclaración? Ya, prepárense, voy a llamar lista rápidamente. Ya, Ajawana.